Bienvenidas y bienvenidos a este evento que abre la puerta a una serie de foros que vamos a tener el gusto de compartir con ustedes de manera presencial. Y bueno, pues también saludamos a quien nos sigue a través de las redes sociales y plataformas del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral, porque bueno, pues de alguna forma lo híbrido llegó para quedarse. Y aunque en este programa nos dará mucho gusto que nos acompañe de manera presencial, pues también a quien está de manera remota le damos la bienvenida. Y este foro pues se engalana, tenemos un padrino de honor, es el doctor Emilio Rabasa, quien pues es un querido amigo, pero además, como ustedes bien saben, pues una de las mentes más brillantes del país en temas de política, de derecho y de teoría del Estado. Y con él vamos a conversar sobre su último libro, La estructura política del Estado mexicano. Bienvenido, doctor Rabasa. Muchas gracias, gracias por la invitación a José Ramón Narváez. Gracias por la idea de llevar a cabo aquí un conversatorio, que no monólogo, que creo que será más interesante. Gracias a licenciado Agustín Millán por la recepción. Gracias a todas y a todos ustedes. Gracias a las señoras y señores magistrados por acogerme aquí en esta escuela electoral, judicial electoral. Para mí es un privilegio estar con ustedes para lo que viene siendo la primera presentación de este libro que acaba de salir hace un par de meses en esta editorial Panorama. Muchas gracias. No, pues estamos bien agradecidos y le decía yo a Agustín Millán que era necesario que este libro se conociera aquí en el contexto del Tribunal Electoral y que la Escuela Judicial Electoral fuera de alguna forma la plataforma para presentarlo, porque, y ya con eso podríamos empezar como el conversatorio. Me parece que este libro es muchas cosas, pero una de ellas es una historia de lo electoral. Hay planteamientos que tienen que ver con la historia del Estado, con la historia del constitucionalismo, con la historia de la infraestructura, ¿no? Por ahí incluso se cita el concepto de la palabra de ingeniería constitucional, pero yo comenzaría con eso. ¿Por qué estructura? ¿Cuál es la metáfora? O sea, ¿qué es esa estructura? ¿Son las leyes? ¿Es el ordenamiento jurídico? ¿Es el sistema político? ¿Es el sistema electoral? O sea, ¿por qué elegir como título estructura? El origen del libro, además de un interés persistente que he tenido en la teoría del Estado, desde que estudié la carrera de leyes. Mi padre fue titular por 30 años, creo, de la cátedra de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM, y fue con mucho la materia, junto con filosofía del derecho, que más me gustó en mi carrera de abogado en la UNAM. Entonces la materia de teoría del Estado era más bien algo así como historia de las ideas políticas. Poco se bordaba sobre lo que era el concepto del Estado y por lo tanto de su estructura y de su estructura política. Se hablaba de la famosa teoría de los 3 elementos del Estado: pueblo, territorio y gobierno, y desde luego la teoría del Estado de Hans Kelsen, en donde iguala Estado con derecho, lo que se conoce como el monismo jurídico o estatal, donde Estado es derecho. Yo me convertí en un apasionado estudioso y lector de la obra de Hans Kelsen y en particular de su libro La teoría general del Estado. Y es ahí donde encontré una acepción que me pareció interesante y que incluso había puesto en el prólogo del libro, pero la editorial, y la entiendo, no la critico, que pues tiene más una visión, digamos, comercial del texto, ¿no? Me dijo: oye, tu libro está muy bien, pero
pero esa introducción que haces de varias páginas en donde hablas de la teoría del Estado y del concepto de estructura y demás, pues como que no viene muy al caso para los lectores a los que les queremos llegar con tu obra. Entonces, amablemente me pidieron que la quitara y tuvieron razón desde el punto de vista mercadotécnico, no desde el punto de vista, digamos, académico de teoría del Estado o del derecho. Y bueno, Kelsen precisa muy bien lo que es la estructura política del Estado. Incluso llega a decir, tal parece que esto es una repetición de términos, porque el Estado finalmente es un conjunto de órganos, ¿sí? Una organización. Organización quiere decir conjunto de órganos. Si además estos órganos son órganos de carácter político, ¿sí? Pues la organización política es el Estado. Consecuentemente, decir estructura política del Estado mexicano era tanto como un pleonasmo, claro. Duplicar el concepto, ¿sí? El Estado del Estado mexicano. Sí. Eso lo explicaba de entrada en el prólogo del libro. ¿Por qué dejé el título? Porque es el que corresponde a la materia de la estructura política del Estado en el posgrado de la Facultad de Derecho, ¿no? El libro ya concretamente, además de este interés que les he mencionado a ustedes, que traigo desde tiempo atrás, surge cuando el año pasado me registro para impartir esta cátedra en el posgrado, pero no se junta el quórum suficiente de alumnos. Y no es que no hubiera interés, sino que entonces estaba en esa transición entre presencial y virtual, ¿sí? Y varios alumnos, ya abogados recibidos o politólogos, pues querían tomar el curso, pero estaban en Guadalajara, en Baja California, en Chiapas, en varios estados, y no podían trasladarse aquí, y la habían puesto como presencial. Entonces, pues evidentemente, pues no se podía, si había un interés en personas de distintos estados. Ahora luego, ya en este semestre, que está por concluir, la hicieron virtual, y entonces ya se abrió. Pero como yo ya me había registrado para la clase, y ya se había cerrado el periodo de registros para otras cátedras, ¿sí? Yo soy miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por norma tenemos que dar cierto número de clases, así como también llevar a cabo cierta investigación. Así nos califican, digamos, en el instituto por un sistema de puntos en donde se incluye docencia y se incluye investigación y conferencias como esta, ¿no? Por ejemplo, esta conferencia me cuenta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que se abrió ese espacio, no se dio la clase, pues voy a escribir el libro. Y entonces me di a la tarea de investigar a muchos autores, sobre todo nacionales, en su gran mayoría, como lo digo, vivos, y se me ocurrió que no se podía hablar solo de una sola estructura del Estado mexicano, porque si nos vamos a partir de la Constitución de 57, que es cuando empieza a haber propiamente Estado, porque antes estábamos inmersos todavía en la postindependencia, el intento de imperio de Iturbide, la dictadura de Santa Anna, en fin, prácticamente pues, no había un país consolidado, que perdimos la mitad del territorio, ¿no? Pero a partir de 57 ya empieza a haber cierto grado de estructuración. Entonces yo me hice esta pregunta, a ver, ¿todas las estructuras políticas del Estado mexicano han sido la misma desde entonces hasta la fecha? Pues no. Una es la del Estado liberal, otra es la de la dictadura de Porfirio Díaz, otra es la del Estado que yo denomino populista, de sistema de partido hegemónico a partir de la Revolución, y otra es la del Estado democrático en la cual nos encontramos ahorita. Y en cada una de estas estructuras ha habido lo que llamo construcción y deconstrucción, y su deconstrucción se ha dado en forma violenta,
¿sí? El Estado liberal de 57, después de la Revolución de Ayutla, el Estado de la dictadura después de la rebelión de Tustepec, el Estado populista después de la Revolución Mexicana y el Estado democrático después del movimiento del 68 y la masacre de Tlatelolco. Esa es más o menos la estructura del libro, y perdón por haberme extendido en la respuesta. Es que esa es la idea. Primero porque estamos un poquito ensayando un formato distinto y yo lo agradezco porque la intención del Foro de Cultura es pues privilegiar más el debate, la interacción, ¿no? Y en algún momento incluso pues abriremos el diálogo con los asistentes. Por favor. Y entonces pues yo leí la obra y me interesó por muchos puntos, en específico de la estructura, ya entendí por qué. Claro, desde una visión kelseniana, en esa estructura el Estado surge de una constitución y surge particularmente de un texto constitucional. De hecho, yo aquí traía una pregunta, ¿es el origen de todo es el 57? O sea, porque se enfatiza en las primeras páginas que 24 intentó cosas, pero era otra situación, ¿no? Todavía había una visión corporativa, una visión no propiamente liberal, y que lo liberal viene más bien de considerar los derechos del hombre y el hombre como individuo, ¿no? Y entonces, no sé por qué, pero yo lo hice coincidir con Dark, ¿no? O sea, esta serie europea donde siempre vuelven al mismo año, ¿no? Y en todo el texto, inclusive hasta el epílogo, se vuelve siempre el 57, ¿no? Como si fuera una especie de línea. Incluso en la Revolución Mexicana hay quienes, o sea, vuelven en el Partido Liberal Mexicano, o sea, se vuelve a hablar el liberalismo, y todo este rollo que ya sabemos de si 17 en realidad fue un relanzamiento de 57, ¿no? Entonces, siento que hay, y creo que también hay una relación ahí con don Emilio Rabasa Estebanel, ¿no? O sea, es decir, ahí creo que hay un asunto interesante en su relación con el 57 y con todo esto, ¿no? Mi bisabuelo, que así se llamaba, como lo dice el doctor José Ramón Narváez, Emilio Rabasa Estebanel, y por quien a mí me pusieron Emilio, nació en el 57, en Ocosocuautla, Chiapas. Consecuentemente, cuando él se hace abogado, luego incursionó en política local, llegó a ser diputado, senador, gobernador de Chiapas, en fin, se interesó mucho por la Constitución de 57, que entonces era la Constitución vigente porque no se había derogado por otra, pero inaplicada por Porfirio Díaz a través de la dictadura. Entonces, Rabasa incursionó con una gran profundidad en la Constitución de 57, tanto que Daniel Cosío Villegas, en un libro que sacó, que tituló La Constitución de 57 y sus críticos, destaca que son Rabasa y Sierra los dos más destacados críticos de la Constitución de 57. ¿Por qué fue Rabasa un clásico, me atrevería a decir, de la Constitución de 57? Él escribe obras de literatura, obras de historia, obras de jurisprudencia, el artículo 14 y el juicio constitucional, la evolución histórica de México, la Guerra de los 3 años, pero su obra seminal se llama La Constitución y la Dictadura, que la termina autoexiliado en Nueva York, a donde se había ido después del fracaso de las conferencias de Niagara Falls, en donde él representó a México después de la invasión de Wilson en Veracruz. Condicionó su participación a Huerta a que después de las conferencias renunciaría a Huerta y convocaría elecciones. Y como todo dictador que se respeta, como ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con Putin, por supuesto que no cumplió. Terminó la conferencia y entonces Rabasa se autoexilió en Nueva York. Y ahí terminó La Constitución y la Dictadura. La Constitución y la Dictadura es una obra clásica por varias razones, pero dos en particular. En primer lugar, siguió una metodología que viene desde un autor inglés, no
abogado, no jurista, sino economista, que se llamó Walter Bagehot, del siglo XIX. Él es incluso el fundador de la revista The Economist, que hasta la fecha subsiste, ¿sí? Y escribió un libro célebre que se llamó The British Constitution, la Constitución inglesa o británica. Y en ese libro, Bagehot aplica una metodología, llamemos realista. No se interesa tanto por la parte normativa positivista, sino por los componentes o elementos políticos de la Constitución, ¿no? Y descubre que son dos, ¿sí? El elemento solemne que rodea la corona, toda esta fastuosidad la acabamos de ver en el funeral de la reina Elizabeth II, que muchos critican de sinsentido, fastuosa, oropel. Pues no, tiene un sentido y un sentido político. Ese elemento solemne genera en la población un sentimiento de obediencia. ¿Por qué? Porque estamos ante un monarca o una monarca, una persona visible que porta una corona, un cetro, ¿sí? Porque entender eso de que estamos bajo la orden de un parlamento, de la Cámara de los Comunes, de los debates, etcétera, le resultaba muy complicado. Entonces, el elemento solemne es el que permite hacer efectivo al elemento operativo, el del parlamento, y por eso tiene una gran importancia. Esa es la teoría de Bagehot. Después, otro autor americano, Woodrow Wilson, que llegó a ser presidente y el que ordenó la invasión de Veracruz en 1914, escribe otro libro sobre el Estado congresional, el gobierno congresional, en donde, siguiendo la metodología de Bagehot, describe a la Constitución norteamericana con base en sus elementos reales, los que operan. De estos dos libros, Rabassa, que los conocía muy a fondo, adoptó la metodología. Y su pregunta es: ¿cómo describo la Constitución de 57? No como está en el texto que aprobaron el constituyente de 56-57, que por cierto está su sede en Palacio Nacional, sino como realmente ha funcionado, como realmente ha operado, qué factores reales de poder, ¿sí?, para citar a la SAL, se han tomado en cuenta para hacer aplicable o no aplicable la Constitución. Y su tesis es: la Constitución resultó inaplicable porque era una Constitución demasiado avanzada para su época, elaborada por una legislatura liberal muy inspirada en el constitucionalismo francés, pero poco realista sobre la sociedad a la que iba a regir. Una sociedad atrasada, en su gran mayoría analfabeta, poco escolarizada, y una Constitución en donde había una cámara, no dos cámaras, donde estaban establecidos los derechos del hombre y el amparo, y le resultaba de difícil aplicación. Tan tuvo razón que Comonfort acabó renunciando, y Juárez y Lerdo utilizaron poderes especiales que les confiere la Constitución para poder gobernar. Entonces, Rabassa fue un gran estudioso de la Constitución de 57 y a la vez un gran crítico, y por eso lo cito en el capítulo de la Constitución del Estado liberal. Sí, de hecho eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque hay justo en la página 10 donde Rabassa se refiere a esta extrapolación teórica de los extranjeros, ¿no? que terminó en un idealismo constitucional y poco funcional para la época. Y bueno, me daba un poco curiosidad porque parece que seguimos un poco todavía ahí, ¿no? O sea, al menos dentro de la teoría constitucional, ¿no? O sea, buscando respuestas afuera y no leyendo el contexto de manera realista. Pero bueno, se me hizo coyuntural este asunto de Rabassa. Luego decía yo que del origen del 57, porque ahí surgen muchas de las cosas que van a llegar hasta el día de hoy y que tiene sentido un poco cómo se fue construyendo esto que a lo largo de la obra pues es este esfuerzo por democratizar paulatinamente, ¿no? Incluso el populismo en algún punto se vuelve en Reyes Heroles democratización, ¿no? O sea, hay una frase por ahí, ¿no?, de Reyes Heroles, y cómo esto entonces
yo encontré como estos, o sea, justo pensando en Dark, que hay momentos como en donde si viajáramos en el tiempo tendríamos que ir ahí, y uno es 1910, porque se cuenta exhaustivamente los esfuerzos de Madero en el partido antirreeleccionista, todo este asunto contra el porfiriato, que, o sea, ya me estoy saltando quizás hasta al tercer capítulo, pero un poco porque me llamó la atención en donde se menciona que en el porfiriato pues había elecciones, ¿no? En este concepto que es sufragio, ¿cómo se llama? Sufragio ficticio, ¿no? Sí, sufragio ficticio, iba a haber sufragio ficticio, y que entonces ya en Madero pues empieza a construir todo esto y dice, sí es posible una democratización, y se hace la pregunta, ¿qué tipo de democracia? Y después vuelve a salir en el epílogo, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de democracia estamos buscando hoy? Perdón por dar estos saltos cuánticos, pero estamos buscando una democracia participativa, una democracia directa, ¿no? Pero empieza ahí, o sea, estos puntos de saltos en el tiempo empiezan con Madero y después yo ubico el 68. Me encantó que el libro tratara el 68 como un momento histórico de construcción de la estructura del Estado. Porque claro, o sea, un texto de historia constitucional no lo hubiera dicho así, ¿no? O sea, fueron, a mi parecer, los movimientos sociales, fue esa lucha social lo que consolidó esa estructura. O sea, y hasta la fecha sigue ese empuje que después se da en los 80s para que surja el Estado democrático, también es justo eso, es lucha, porque por ahí también en el libro se cita, hay una intención del Estado, lo voy a decir así muy coloquialmente, de darnos a tole con el dedo, ¿no? Que es lo que dijo en algún momento Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? O sea, decía, todos ven la reforma electoral de los 80s, ¿no? Todo este asunto de los 70s que derivó después del 68 como algo de apertura, pero en realidad no se quería aperturar nada, siempre estaban como, bueno, darles chance, ¿no? Que haya más partidos, que los partidos estén representados en el Congreso, o sea, siempre fue así hasta que ya no se pudo más, o sea, fue el pueblo el que empujó esos cambios, y creo que esa parte interesa muchísimo pues en un ámbito en donde las elecciones nos preocupan, ¿no? Y nos preocupa este ámbito democrático. Aquí la pregunta sería, ¿no? O sea, ¿qué papel juega esa democratización en la construcción de esta estructura estatal, ¿no? Muy buena pregunta. En efecto, la búsqueda de la democracia es una aspiración que queda de manera explícita, ya que citas varias veces a la Constitución de 57. En el artículo 40, por primera vez, se inserta México, una república representativa, democrática y federal. La palabra democrática se inserta por vez primera en la Constitución de 57. Era desde luego un concepto de democracia para ahora limitado, en donde se reconocían evidentemente libertades políticas, libertad de prensa, de manifestación de ideas, de opinión, de formación de grupos, de partidos, en donde había renovación de los cargos públicos periódicamente. Cada vez se va sustituyendo la elección de voto indirecto a través de electores por el voto directo, hasta que ya en la de 17 ya es totalmente directo, ¿sí? Entonces, es una aspiración que se asienta desde la Constitución de 57. La revolución de Ayutla depone a Santana, no quiere más dictadura, se inspira en la Revolución Francesa, establece un sistema unicameral. De la misma manera como los franceses acabaron guillotinando a su rey, al monarca absoluto, pues los mexicanos habían finalmente cesado a Santana y lo habían expulsado. Entonces era lógico que Francia representara una inspiración para los constituyentes de 56 y 57, como lo reconocieron. Se establece este sentido de democracia entonces, pero desgraciadamente
el diseño constitucional, repito, como lo dice Rabasa Estebanel, era demasiado avanzado para un país acostumbrado a vivir bajo la regla de un solo hombre, desde sus pueblos originarios, el virreinato, luego con la independencia se viene la dictadura de Santana, o sea, la constante había sido el gobierno del hombre fuerte, de un solo hombre. ¿Sí? Por lo tanto, la democracia viene siendo efímera en la Constitución de 57. Juárez y Lerdo tienen que gobernar con poderes excepcionales y al poco rato viene el golpe de Díaz y con eso la dictadura. Díaz no suprime la Constitución de 57, pero no la observa absolutamente en nada. Al contrario, se vivía lo que yo llamo aquí, una especie de farsa, de dicotomía entre lo que decía el texto, que era México una república democrática y una dictadura. ¿Sí? Precisamente contra esa tensión, contra esa farsa, se levanta Madero y en la sucesión presidencial de 1910 denuncia esa farsa y dice, no es cierto que se viva en una democracia. El legislativo está controlado por el ejecutivo. No pasa una sola iniciativa sin que lo apruebe el ejecutivo y sin que se le quite ni un punto y una coma, como se dice ahorita. ¿Sí? Los otros poderes y el judicial están subordinados al ejecutivo. Ahí viene un diagnóstico, por eso lo cito in extenso aquí a Madero. ¿Sí? Trata de platicar con Díaz para llegar a un acuerdo que evite derramamiento de sangre. Él incluso le ofrece que siga él en la presidencia y ellos en la vicepresidencia y no logra ningún acuerdo. Díaz, a quien le había mentido al periodista Krillman, el canadiense, diciéndole que ya estábamos aptos para la democracia, se vuelve a postular con Corral como vicepresidente. Y entonces sí, ya Madero escribe el Plan de San Luis y se va a la revolución. Triunfa la revolución de Madero, deponen a Díaz, se le pone en el barco Ipiranga y se le manda a París. Muy bien, vienen unas elecciones de las pocas que habíamos tenido democráticas, en donde gana Madero. Pero, desgraciadamente, su presidencia resultaría efímera por el golpe de Victoriano Huerta. ¿Sí? Le da un golpe de Estado a él y a Pino Suárez, no solamente los tira, sino incluso los manda a asesinar. Se levanta Carranza en contra de esto, es el jefe del ejército constitucionalista. Su revolución se llama la Revolución Constitucionalista. Y antes de convocar a unas elecciones, una vez que triunfa sobre Huerta y depone a Huerta, se le ocurre una idea genial. Vamos a convocar a un Congreso Constituyente. Y entonces convoca al Congreso Constituyente que se reúne en Querétaro en 1916. Pero Carranza ya iba con una idea muy clara del tipo de constitución que quería. Por un lado, no pensaba hacerle grandes modificaciones a la Constitución de 57. Por eso algunos autores dicen que su iniciativa no era más que una iniciativa de reformas a la del 57, que los constituyentes le corrigieron al meter los derechos sociales del 27 y del 123. Pero él había vivido el golpe, había visto lo que se había dado en el siglo precedente y entonces fijó su posición de un ejecutivo fuerte. ¿Y en quién se apoyó? En Emilio Rabasa Estebanel, a quien nunca conoció ni nunca se trataron, pero él ya había escrito la Constitución y la dictadura. Y aquí hago un paralelismo entre el discurso inaugural de Carranza en el Congreso Constituyente y las ideas de Rabasa, y tal parece que le tomó prestadas las ideas. Entonces Rabasa influyó mucho en el Constituyente de 16 y 17 en cuanto a tener un ejecutivo fuerte, no una dictadura, pero el legislativo fuerte de la de 57 no había funcionado, pues ahora no íbamos a repetir el mismo error y poner a un ejecutivo subordinado a un legislativo.
se aprueba la Constitución de 16-17 con los derechos sociales, pero también con un ejecutivo fuerte. Esa es la gran contribución de Venustiano Carranza al constitucionalismo. A partir de ahí, emergen estos caudillos, como son Calles, como es Obregón, que acompañan al ejecutivo fuerte de un partido político de Estado y fundan el PNR o Partido Nacional Revolucionario, algo que Díaz se había negado siempre a tener, porque su presidencia y su dictadura fue muy personalista. En cambio, Calles y Obregón, con otra visión, dicen: es un ejecutivo fuerte, pero necesita tener un brazo político, y fundan el PNR. Entonces, ya habían resuelto una parte del rompecabezas de la nueva estructura del Estado. Esto, evidentemente, no le daba al traste, pero sí desplazaba a un segundo plano las ideas democráticas de Madero. Ya la democracia entonces ya no era el principal asunto a tratar con la Constitución. El principal asunto a tratar era una estructura que tuviera un ejecutivo fuerte que hiciera cumplir los preceptos en materia agraria y en materia laboral. Cárdenas lo entiende, pero también entiende otra cosa. Entiende que ese sistema caudillista que había establecido Calles y que luego prolonga a través del maximato, le resultaba inoperante a un país para su modernización. Y en un momento dado lo expulsa, y con eso corta el caudillismo e inaugura el presidencialismo. Es un ejecutivo fuerte en la figura del presidente en turno, no un caudillo carismático que gobierne detrás de bambalinas. Y ahí se inicia la etapa del presidencialismo con partido de sistema hegemónico. La democracia nuevamente se pospone, se pasa a un segundo término. Y paradójicamente, de la misma manera como durante la etapa de Porfirio Díaz se vivió con esta falsedad, con esta dicotomía de una democracia en la norma y una autocracia en la realidad, durante el periodo del partido hegemónico se vive también esta dicotomía, esta tensión. La Constitución dice que somos una democracia, la de 17 copió el 40 de la de 57, pero en la realidad vivimos un sistema en donde un hombre, desde su oficina, Palacio o Los Pinos, decide quién lo va a suceder, quiénes son los gobernadores de todas las entidades, quiénes son todos los senadores y el 90% de la Cámara de Diputados y desde luego los ministros de la Corte. Coloniza todo el Estado. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? Que la Constitución dice una cosa y que la realidad es otra. Y esta tensión comienza a escalarse hasta que irrumpe violenta en el movimiento del 68. Qué bueno que lo mencionaste. Para mí el 68 es el parteaguas, es el momento en donde pierde legitimidad el discurso de fundamentar al Estado en la revolución y se tiene que encontrar otra base de legitimación que no es otra que las elecciones. Una mente tan sensible políticamente, tan inteligente, tan profunda como la de Reyes Heroles, entiende esto, lo capta muy bien cuando es secretario de Gobernación y convence a López Portillo de que es necesario hacer una reforma verdaderamente democrática, no ya parcial de extender el voto a la mujer, a los jóvenes, no, de todo el sistema político. Y entonces sí, sienta las bases para la democratización del país. 1977, la primera reforma electoral integral que toca al sistema de representación de mayoría en mixto, mayoría simple y representación proporcional, la constitucionalización de los partidos políticos, sus prerrogativas, sobre todo en financiamiento y en acceso a medios, el sistema de calificación electoral y la parte muy importante
de la jurisdicción electoral. ¿Quién va a resolver los conflictos que surjan en las elecciones? Se vuelve un sistema heterocalificativo con un tribunal que luego se vuelve autónomo y de máxima jurisdicción, y ahora es el que tiene la última palabra en cuanto a conflictos que surgen en una elección, pero no solamente eso, sino también para planteamientos que hagan los propios ciudadanos respecto de sus partidos políticos. Consecuentemente, con estas reformas se construyen los dos grandes pilares de la democracia. Por un lado, el IFE, hoy INE, y por otro lado, el Tribunal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que para mí siguen siendo los dos grandes pilares. ¿Que tienen problemas? Sí, sí tienen problemas. ¿Qué organización no las tiene? Toda organización humana tiene problemas, pero nos han dado estabilidad, nos han dado paz social. Llevamos 4 elecciones presidenciales, 24 años, con alternancias PRI, PAN, 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 PRI, PRI, Morena, sin mayores problemas. Y lo que decide el tribunal se acata finalmente. Luego entonces tenemos un sistema efectivo que descansa en esos dos pilares. Entonces, sí, la búsqueda de la democracia había sido una constante desde el siglo XIX a mediados, y finalmente, después del movimiento del 68, cristaliza en las reformas electorales, que no fue nada más la del 77, sino 5 más, hasta la última todavía de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. El único presidente que no promovió, paradójicamente, una reforma electoral fue Vicente Fox. Súper interesante, y bueno, y con eso también nuestro auditorio se va dando cuenta un poco. La idea es no spoilearles el libro, ¿no? O sea, que lo compran, que lo adquieran y que le entren al mismo, ¿no? Como ven, pues hay cuestiones muy interesantes, y para quien trabaja la materia electoral, o sea, es de lectura obligatoria, ¿no? Por decirlo de un modo. Bueno, vámonos con el epílogo y vayan preparando su batería de preguntas. Se me quedó en el tintero, también se menciona después del 78, yo creo que también importante lo que fue la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que llega, a mi parecer también, o sea, son como esas líneas que van saltando. Llega ahora con la presencia de Marichuy en las elecciones presidenciales pasadas, al menos como aspirante a candidata independiente. Y bueno, en el epílogo se dice, o sea, justamente se cierra este ciclo con el que empieza en la introducción, donde dice: tenemos un sistema sólido, tenemos un sistema relativamente fuerte, es un patrimonio, tiene cosas que se pueden corregir, pero sigue siendo demasiado frágil, ¿no? O sea, hay una fragilidad que la población la ha transformado en resiliencia. Me gustó mucho esa frase, o sea, que hay un tema de resiliencia que nosotros popularmente luego decimos, bueno, hay que apechugar, hay que apoquinar, ¿no? Y a veces la resiliencia termina revictimizando, porque, bueno, pues justamente nos toca, nos pasa a nosotros el peso de esa fragilidad, de que en cualquier momento pues se puede, a pesar de toda esa estructura, o sea, pareciera que en algún momento alguien tiene un lugar en el que puede llegar y tirarla toda, ¿no? Esto no es solo, además, exclusivo, por lo que se dice en el epílogo, del contexto mexicano, es un asunto mundial, ¿no? O sea, estamos viviendo lo que Roger Batra llama la postdemocracia, ¿no? Incluso eso me llevaría a una pregunta: ¿falta en este libro quizá una descripción de esa última estructura, que es esta estructura postdemocrática, donde hay una crisis del principio de representación muy evidente, ¿no? Donde pues justamente hay como este desencanto
por la democracia y empezamos a cuestionarnos. Ya es un lugar común hablar de Churchill y decir que bueno, la democracia es un sistema malo, pero es el menos malo. Y entonces la gente se empieza a preguntar qué otras opciones hay. Ahí se proponen en el epílogo algunas. Y me llama la atención porque en este posible futuro, bueno, pues lo que tenemos es mucha violencia por un lado. Se menciona así literalmente la violencia. Es difícil en un libro referido al derecho constitucional que se hable de violencia. Por ahí recuerdo Robert Covert, que es un constitucionalista norteamericano, que la pone como un elemento fundamental del constitucionalismo. Se menciona también este asunto de que ya no es necesario un golpe de Estado. En las democracias contemporáneas, pues hay una especie de constitucionalismo abusivo que va ahora dando la democracia sin darnos cuenta. Ahí dice, imperceptiblemente estamos cayendo en una especie de autoritarismo, ¿no? Y como decía Silva Herzog, bueno, pues es este afán de reducir la complejidad, ¿no? Entonces, yo cerraría bueno, al menos mi participación y este conversatorio con esta pregunta, ¿no? Es decir, ahí todavía está en ciernes, está en curso, ya está ahí puesta esta siguiente estructura del Estado mexicano. Muy buena pregunta. Y además, diría yo, muy peligrosa que fuera así. A ver, hasta el epílogo mi metodología es descriptiva. No hago juicios de valor en los 4 capítulos donde describo las 4 estructuras. Me limito a describirlas. Esta fue la estructura del Estado liberal. Esta fue la estructura del Estado de la dictadura de Porfirio Díaz, compuesta del elemento político de la centralización y del elemento económico del acaparamiento de las tierras por el latifundio y de las grandes capitales. Esta fue la estructura del Estado populista, tanto en su fase caudillista como presidencialista, y esta es la estructura del Estado democrático actual. Es descriptiva. No emito juicios de valor. Pero al haber concluido eso, y sobre todo pensando mucho en mis alumnos, dije, no se vale. No se vale que un profesor de teoría del Estado o de derecho constitucional, que ha hecho un análisis de las 4 estructuras históricas del Estado mexicano, pues al final no diga, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando actualmente con la estructura actual? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué estamos viviendo? Pues tengo que comprometerme con una posición que sí entraña, ahora sí, juicios de valor. Y ese es el epílogo. En el epílogo analizo a varios autores por los que tengo un gran respeto, como José Woldenberg, como Jesús Silva Herzog Mar, que es como el que tú citaste, Roger Batra, en donde advierten un problema, un peligro actualmente con el surgimiento de este fenómeno no privativo de México, sino mundial, que igual se ha presentado en los Estados Unidos, que en Brasil, que en Rusia, que en Hungría, que en Polonia, etcétera, 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 llamado populismo. A diferencia de los otros 2 grandes enemigos históricos que tuvo la democracia, que fueron en el siglo XX, el fascismo y tanto el fascismo italiano y español como el nacionalsocialismo de Hitler, por un lado, y por otro lado el comunismo, ambos afortunadamente resultaron derrotados, parte durante la Segunda Guerra Mundial y luego a través de la larga Guerra Fría hasta la Conferencia de Malta, en donde concluye esta bipolaridad, que es el preámbulo del desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces, se había dado en el mundo un cambio enorme.
con la conferencia de Malta, con el shock del petróleo en los 80s, con este fenómeno social del basismo y los foros en Europa, se produjo esta gran democratización que el profesor de Harvard, Huntington, calificó de la tercera ola de la democracia. Más de 30 países entre 1975 y 1999 transitan de diversas formas de autoritarismo hacia la democracia. Y la democracia deviene el sistema mundial por excelencia. Es el sistema al cual aspiran casi todas las sociedades en los 4 continentes. Muy bien, tal parece que se ha llegado ahora sí a lo que Francis Fukuyama denominó el fin de la historia, ¿sí? Y el último hombre. El establecimiento de la democracia liberal que derrota a estas dos fuerzas heterónomas a ella, el fascismo por un lado y el comunismo por otro. Pero he aquí que hacia fines del siglo pasado y principios de este, empieza a surgir un fenómeno, un movimiento, no heterónomo a la democracia, sino dentro de la democracia. Un movimiento que, como un parásito, se empieza a extender en el sistema democrático y empieza a modificar su estructura, sus órganos, empieza a aniquilar varios de ellos, por supuesto a los organismos autónomos, por ejemplo, empieza a controlar también al Congreso de la Unión, al Legislativo y al Judicial, sin necesidad, como muy bien lo dijiste, José Ramón, de un golpe de Estado, de usar tanques y todo, ¿no? A través de elecciones, porque tanto Trump como Bolsonaro, como Erdogan de Hungría, como, el de Turquía, como el de Hungría, etcétera, 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 el mismo Putin llega al poder, primero nombrado primer ministro por Yeltsin y luego en una elección que gana. Entonces, tienen un fundamento y legitimidad electoral, pero una vez que llegan, empiezan a corroer, a prostituir a la democracia y empiezan a prolongar su estadía en el poder, ya sea mediante reformas o algunos otros artificios que les permitan seguir ahí. Se sienten que cuentan con el apoyo del pueblo, se sienten que la democracia no resolvió los problemas que aquejaban a las respectivas comunidades y que se necesita otra vez centralizar el poder. Ese es el populismo, fenómeno mundial, no privativo de México, pero que también tenemos en México. Muy bien. Es cierto que lo que yo considero, y lo anoto en el libro, que son los 3 grandes problemas nacionales: la desigualdad social tan brutal que padecemos, la violencia y la corrupción, han sido problemas que no se causaron durante la democracia, es más, que vienen desde atrás, desde antes de la democracia. La democracia los recibió, los heredó del Estado populista. Esa desigualdad que hoy tenemos ya venía desde entonces, esa violencia también, tan es así que empezaron a surgir guerrillas rurales, urbanas, la Liga 23 de septiembre, Lucio Cabañas, hasta el levantamiento zapatista. Entonces, hay un descontento con el rendimiento de la democracia, hay un desencanto con el sistema de representación nacional. Los electores sienten que los elegidos por ellos, sus representantes, no los están representando.
están respondiendo a intereses de ellos o de su partido, que se vive una partidocracia. Y eso constituye un caldo de cultivo que favorece al populismo. Eso es lo que destaca tan brillantemente, creo yo, en su último libro, Bartra, de cómo se ha ido posicionando dentro de nuestra frágil democracia. Espero que no sea un movimiento definitivo que le dé al traste con tantos años de edificación del Estado democrático. Yo soy producto del 68, por eso las últimas líneas de mi libro, con lo que cierro el libro, es una dedicatoria abierta en recuerdo y memoria de quienes murieron buscando ese ideal democrático para nuestro país en 1968 y los años subsiguientes que he escrito y a quienes dedico este trabajo. Que hay que replantearnos nuestra democracia, que hay que complementarla con los mecanismos de democracia directa que también analizo en el libro. Por supuesto que sí. No podemos seguir dejando que estos tres grandes problemas nos sigan azotando: violencia, desigualdad social y corrupción. Pero que la solución es un sistema centralista del poder que ya tuvimos con el partido hegemónico, es decir, una regresión autoritaria, me niego a aceptarlo. No creo que esa sea la solución. Primero porque ya la tuvimos, ya la padecimos, ya la probamos y no funcionó. Acabó en el 68, acabó en las crisis económicas recurrentes que teníamos cada sexenio, con devaluación, subida de precios, salida de capitales, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante todos esos años. Entonces, démosle oportunidad a la democracia, sí, a una democracia perfectible, para que haga su trabajo. Ese es el sentido del epílogo. Pues yo diría, bueno, yo diría un aplauso y… Muchas gracias. Y vamos con el público entonces. Adelante. Nos ayudan con… Usamos este… Con ahí mucho gusto atiendo sus preguntas. El micro, ¿va? Ya está el micro. Entonces, ¿preguntas? Bueno, aquí tenemos una, aquí, hasta acá enfrente. Sí. Sí, o participación, comentario, o sea, la idea es platicar y luego vamos con Juan Abelardo. Alonso, ¿que vaya Juan Abelardo? Ok, sale Juan Abelardo, también profesor investigador. Muchas gracias, buenas tardes. Sobre esta última parte que has mencionado, se ha hecho un estudio, incluso desde finales del siglo pasado, sobre… ¿Perdón? ¿Podría acercarse y elevar su… Es que el micrófono… perdón, ¿así me escucha mejor? Así. Sí. Sobre esta última parte que ha mencionado, yo quisiera preguntarle, parece que este populismo va de la mano con un fenómeno de grupos pentecostales que han estado en Brasil, que incluso están muy influenciados aquí en México. Esta figura de López Obrador también ha estado muy ligada a estos grupos pentecostales y a estos grupos de santeros en Cuba. A diferencia, por ejemplo, de otras épocas del Estado mexicano que están muy ligados con la masonería, es parte de esta metamorfosis del Estado mexicano que está ligado a estos movimientos evangélicos. ¿En su opinión serían algo relevante o es una cosa meramente accidental? Yo no creo que sea una constante del fenómeno populista, precisamente por el gran teórico del populismo es un argentino marxista que ya falleció, Laclau, ¿sí? Y él sostiene que su indefinición es parte de su virtud, porque viene siendo un movimiento amorfo, en donde la constante
es el rechazo a una determinada élite que se considera culpable de los problemas que aquejan al país. Había que encontrar a un enemigo más o menos visible contra el cual levantar ese movimiento. Si en ese movimiento se suman organizaciones de corte religioso, como en México han sido los evangélicos y en otros países, como usted lo mencionó, el de Brasil, otras profesiones de fe religiosas, yo creo que es más bien un accidente adicional, pero que no forma parte de la estructura del populismo. Por ejemplo, no veo qué grupo religioso logró aglutinar Donald Trump en su populismo. La población norteamericana es mayoritariamente o protestante o tiene grandes segmentos católicos. Y de acuerdo con el análisis que se ha hecho del movimiento de Trump, se sumaron a él, tanto unos como otros, sobre todo trabajadores de cuello blanco, clases medias que habían sido afectadas por ciertos cambios económicos. El populismo abreva, el populismo se alimenta de las insatisfacciones sociales. Tiene una actitud pero muy puntual de detectar qué es lo que molesta a las ciudadanas y a los ciudadanos. Por ejemplo, vuelvo al caso de Trump, que para mí es muy importante. ¿Qué es lo que detectó? La migración, los migrantes. Por eso comenzó atacando, entre otros, a los mexicanos, a quienes tachó de violadores y de criminales, el mero día que anunció su candidatura, pero también a otros migrantes, y por eso lo del muro, ¿sí? Eran los grandes enemigos de la sociedad norteamericana, ¿sí? Por ejemplo, también en función de la condición racial, porque defendía la supremacía blanca, ¿sí? Entonces encontró y desde luego la crisis económica producto de los créditos hipotecarios que menguaron y le pegaron mucho a la clase media norteamericana. Entonces, el populismo se alimenta del malestar social. ¿Qué es lo que le está molestando a la sociedad? De eso hago mi bandera. ¿Le molesta la presencia de extranjeros? Entonces voy a poner un muro para que ya no entren. ¿Le molesta que a través del Tratado de Libre Comercio se vayan a establecer empresas en México o en otras para fabricar coches y no en Detroit? Voy a denunciar el Tratado de Libre Comercio. Y nos trajo en vilo con la posibilidad de no volver a firmar el Tratado de Libre Comercio. Y podría citar otros ejemplos. Entonces, no es particular de asociarse con un determinado credo. Sí, es cierto, en el caso de México, los evangélicos vieron la oportunidad, difundiendo esa especie como de cartilla, ¿no?, moral, etcétera, que me parece aberrante, por cierto, de sumarse a el movimiento populista del presidente Manuel López Obrador. Pero no creo que sea un elemento permanente constitutivo del populismo, aunque me parece que es una línea de investigación muy interesante la que usted está mencionando. Gracias por su pregunta. Adelante. Tú comenta te switchean. No sé, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que había preparado yo más bien un comentario bastante más académico que una pregunta, pero bueno. Creo que el libro dialoga, ¿no?, con otros textos.
Yo estaba pensando más en la sociología desde el punto de vista conceptual, teórico, cuando hablaba de estructura, porque para la sociología la estructura es una de las dos grandes respuestas a la pregunta de por qué acontecen los cambios sociales, ¿no? Y es acción o estructura, no son dicotómicos necesariamente, pero las estructuras son aquellas, puede ser los marcos jurídicos, como es el caso, ¿no?, que limitan por un lado y posibilitan por otro, pero que al mismo tiempo son producto o cristalizan, y aquí una parte metodológico marxista que aunque no está presente, pero se puede esbozar un poco porque cristalizan en la dialéctica del conflicto, ¿no? Toda esta estructura política del andamiaje jurídico mexicano ha sido producto no de una concesión graciosa en ningún régimen, sino la cristalización de diversos conflictos que van moldeando esas estructuras que no son desde luego fijas ni inamovibles, ¿no? Y otra cosa que es interesante en esto de la estructura, que la teoría funcionalista recupera primero con Robert Mead, no es cierto, con David Easton, ¿no?, en esto del el sistema político como una cosa específica que se puede estudiar, y los problemas antropológicos que creo que, por lo que leí, pueden quedar bien resueltos porque hay una corriente de la antropología que se pregunta cómo se puede estudiar el Estado efectivamente, que es un problema empírico, ¿no? Más allá de que se pueda manifestar en leyes, en códigos, pero empíricamente es difícil verlo, más allá de sus manifestaciones más evidentes, como pueden ser una oficina de correos o como puede ser una notificación de Hacienda que dispone de mi tiempo y no me pregunta si quiero ir, tengo que ir a estos citatorios, ¿no? Entonces, creo que desde esa parte teórico-metodológica el libro no se monta o dialoga con estas lecturas, pero mi comentario era más como en ese sentido, más de corte académico. Qué bueno que agradezco el comentario porque omití comentar un poco más sobre este aspecto estructural. Cuando se escucha la palabra estructura, inmediatamente lo asocia uno con algo muy sólido, con algo muy firme, con algo muy arraigado, que es difícil de cambiar, ¿sí? La estructura de una familia, la estructura de una iglesia, la estructura de una asociación, la estructura de un partido, la estructura del Estado, ¿sí? Hay como esa vinculación entre estructura y solidez. Y una de las cosas que encontré en mi investigación es que todas estas 4 estructuras, ellas mismas llevaban el germen de su propia deconstrucción. Ellas mismas. No eran factores externos a ellas. La estructura del Estado liberal, basada en una constitución inaplicable. La inaplicabilidad de una constitución en un momento en donde el país reclamaba gobernabilidad, porque ya llevaba muchos años de guerras civiles, de azonadas, de golpes, ya quería paz y tranquilidad. Y esa propia estructura, como lo demuestra Emilio Rabasa Estebanel en la Constitución y la dictadura, le resulta inaplicable. Entonces, el diseño de la estructura constitucional de 57 es al mismo tiempo el germen de su propia deconstrucción. La estructura de la dictadura, que descansa en el pilar político del poder personalista de Porfirio Díaz y en la centralización de la riqueza de los grandes capitales foráneos y de los latifundistas. Al mismo tiempo, esos eran los 2 pilares que le dieron a Díaz una vigencia de casi 40 años, en las que transformó al país. Nada más hay que ver cuántas líneas ferroviarias había cuando él llega y cuántas hay cuando él se va. Le dio un desarrollo económico impresionante. Pero esa misma estructura descuidó el aspecto social. Esa misma estructura
centralizó la riqueza en unas pocas manos y dejó fuera la gran masa de los campesinos, de los indígenas, de la gente del campo, que fue precisamente la que hizo la revolución. Entonces, su propia estructura económica sedimentó su propia deconstrucción y la parte política él mismo. Por eso Madero se lanza en la sucesión presidencial de 1910 atacando la estructura centralista del poder de Díaz. Si Díaz hubiera hecho caso de Limantur, que le había sugerido que tuviera un partido político y que no aceptó, a lo mejor otra hubiera sido la historia. O si hubiera aceptado, como le había dicho a Krillman, que ya era tiempo de permitir cierto juego político. Entonces, él mismo se convierte en el elemento de su propia deconstrucción. La estructura del Estado populista, tanto del caudillismo como del presidencialismo, crean un sistema casi perfecto en donde está un ejecutivo fuerte, con un partido político que es su brazo ejecutor, que asegura invariablemente que cada 6 años será presidente el que diga el presidente saliente, que serán gobernadores los que diga el presidente, el Senado, el 90% de la Cámara de Diputados y los ministros de la Corte, es decir, todo el Estado, de una efectividad pasmosa. Un estadista como Charles de Gaulle, me comentan quienes lo trataron, algunas personas que lo trataron, se maravillaba del sistema político mexicano. A ver, ¿cómo que funciona? ¿Cómo que usted puede decir quién lo va a suceder? Pero también fue anulando al partido político, como lo define muy bien Silva Herzog Márquez. Lo hizo un partido político sin personalidad, lo subordinó de tal manera que no era propiamente lo que se conoce como un partido político. Consecuentemente, también estableció los sedimentos de su propia deconstrucción. Entonces, sí, hay esa paradójica situación en la que las estructuras, por un lado, tienen elementos de firmeza, de fuerza, pero también de debilidad. Y las propias personas que están inmersas en sus estructuras son los primeros que no se dan cuenta de ello y por eso se sorprenden cuando viene la deconstrucción. Díaz Ordaz no pudo entender el movimiento del 68. Para él era una intromisión extranjera, de izquierda, que quería exhibir a México con motivo de los Juegos Olímpicos. Esa era su creencia, ¿sí? Hay un grupo que nos quiere desestabilizar porque vamos a ser el centro de la atención mundial con motivo de la Olimpiada del 68. Y murió convencido de eso, que era muy lejano a eso. Fue un movimiento genuino de estudiantes descontentos con el sistema político que los estaba asfixiando como una camisa de fuerza y que querían una mayor apertura. Tan es así que nada más hay que recordar todas las manifestaciones que hubieron con motivo del 68. Entonces me parece muy interesante el comentario sobre la estructura, que creo que sí, tiene esos dos aspectos de fortaleza, pero también de debilidad. Muchas gracias. Allá atrás, Rafa Caballero. Igual podría pensar sistema, ¿no? O sea, gracias. Estructura, sistema. También habría ahí una… Adelante. Hola. Rafa. Gracias. Bueno, en principio felicitarle, doctor, por su obra y por su exposición. Y bueno, también al doctor Narváez por su conducción en el evento. Relacionado con esto último que estaba comentando, me surgen dos inquietudes que, bueno, reconozco son más bien como de tipo retórico. La primera es, ¿qué tanto las instituciones que sostienen esta estructura pueden ayudar al sostenimiento de la democracia? En específico pienso en el caso de Estados Unidos y de Donald Trump, que usted ha referido reiteradamente. O sea, finalmente, varias de esas instituciones de la democracia norteamericana
con todo y sus posibles fallas, sirvieron como muro de contención, ¿no? El propio Congreso, la fracción parlamentaria de los republicanos, pues se dividió en opiniones, ¿no? En el apoyo y en el detrimento a Trump. Al final, Trump terminó su mandato y esas instituciones pareciera que siguen estando vigentes. Entonces, la primera pregunta es esta: ¿en qué medida las instituciones que sostienen la estructura pueden ayudar al sostenimiento de la democracia? Y la segunda, que pues a lo mejor hasta constituye una antítesis a la respuesta correspondiente a la pregunta previa, se refiere a, en función de lo que usted estaba comentando, si acaso la democracia mexicana o esta estructura de la democracia mexicana, esta cuarta estructura que usted está refiriendo en su obra, tendría entonces en su propio interior elementos que la podrían socavar, ¿no? Entonces, reitero, son preguntas de tipo retórico, pero pues me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. A ver si entendí muy bien sus preguntas. La primera es el papel de las instituciones en el fortalecimiento de la democracia. Esa es la primera. La segunda no la capté también. ¿Sería usted tan amable de repetirla fuerte? Usted en su anterior intervención comentaba que estas estructuras que usted refiere en su libro, estas 4 estructuras, puede ser que hayan tenido elementos en su interior que sirvieron como germen para socavarlas, ¿no? Entonces, justamente, por lo menos las 3 previas, la del porfiriato, la democracia liberal, la del modelo del partido hegemónico. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es si esta cuarta estructura, la de la democracia moderna que tenemos en México, también tendría este germen que eventualmente podría llevar a su afectación, a su socavamiento, Okay. etcétera. Buenísimas preguntas las dos. La primera, me volví no diría yo ni siquiera apasionado, un obsesionado del proceso electoral de los Estados Unidos, al grado tal de que mi esposa ya me soñaba porque vivía pegado a las noticias, a la televisión, a CNN, para ver cómo iban evolucionando el conteo, por ejemplo, el día de la elección, y desde luego lo que pasa el 6 de enero en el Congreso. Por supuesto que las instituciones tienen un papel crucial, central, determinante en la preservación de la democracia. Veamos el caso norteamericano y luego lo comparamos con otro, como por ejemplo el de Turquía, en donde acabo de estar recientemente, ¿sí? ¿Qué intenta hacer Trump cuando empieza a querer engañar a su propio partido y al pueblo norteamericano que le habían robado la elección, que le habían sustraído votos en estos que se llamaban the swing states o los estados columpio? Primero, trata de intervenir en la estructura electoral. Y el señor todavía se permite, y eso está grabado y lo acaban de sacar ahora en las sesiones del Congreso, llamar por teléfono a un funcionario electoral y decirle que le busque X cantidad de votos para que se revierta la elección. Creo que fue en Georgia, si mal no recuerdo. Y el señor le contesta: eso no se puede hacer, señor presidente. Y como en ese estado, manda luego a Giuliani para que trate de convencer a senadores en otros estados de que modifiquen el posicionamiento de los representantes ante el colegio electoral. Ninguna de esas cosas le funciona. Entonces se van por la vía judicial y empiezan a meter demandas al sistema judicial de fraude, de robo electoral, y el sistema judicial les responde: no tienes pruebas. No hay esto que para el proceso judicial norteamericano es importantísimo: evidence. No tienes ninguna evidencia de que esto haya sucedido. Llega el asunto, escala hasta la Suprema Corte, donde él creía
que haber nombrado a 3 ministros le iban a dar la resolución favorable al engaño que pretendía, y los 3 votan en contra, no obstante haber sido designados por él. Eso se llama eficacia institucional. Ni el sistema electoral se prestó, ni el sistema judicial se prestó a la urdidumbre de Donald Trump. El caso ya más increíble fue lo que sucede el día del ataque al Capitolio. Está reunido el colegio electoral para dictaminar y confirmar la victoria de Biden. ¿Y quién preside el colegio electoral entonces? Por ley, norma, el vicepresidente, que es republicano y que es vicepresidente de él, y a quien le pide que modifique el sentido de la votación o la resolución, y le contesta: eso no lo voy a hacer ni se puede hacer, señor presidente. En otras palabras, sí hay un sentido de compromiso en cuanto se jura la Constitución de cumplirla y hacer cumplir, que lo tienen hasta el tuétano, y por eso funcionan sus instituciones. Y no logró Trump perpetuarse en el poder, no logró Trump desacreditar, como lo buscó infructuosamente, a su sistema electoral, que con todos sus problemas es un sistema electoral que ha funcionado gracias a las instituciones. Entonces sí, por supuesto que las instituciones tienen un papel relevante que jugar. Ahora, dicho esto, recordémonos que las instituciones se integran con personas, y las personas sí pueden tener otro tipo de conductas a la hora de tomar decisiones, incluso en contra de las mismas instituciones. Pero el papel institucional es fundamental. Ya lo tuvimos nosotros en la elección del 2006. La institución dijo: se perdió por un porcentaje mínimo, se perdió, y el tribunal sostuvo eso. Funcionaron las instituciones. Entonces, tratar de doblegar las instituciones, si éstas se prestan, sí puede llevar a un desastre de crisis política constitucional. ¿Qué ha pasado, por el contrario, en el caso de Hungría? Ahí está este libro de esta maravillosa periodista, se me olvida el nombre, que dice "Cómo destruir un país", en donde va señalando paso a paso cómo las instituciones fueron cediendo ante el gobernante populista, y ahora lleva 20 años en el poder. Entonces, y eso lo digo en mi libro, ¿sí? La gran diferencia es la fragilidad o fortaleza de las instituciones. Primera pregunta, excelente, gracias por haberla hecho. Segunda, ¿tiene nuestra democracia, así como los otros sistemas, estructuras políticas, también los gérmenes de su propia deconstrucción? Sí y no. No si podemos fortalecer a nuestras instituciones, si todavía les podemos seguir dando sustentabilidad, si todavía las podemos seguir haciendo fuertes. Por eso estoy totalmente en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que quiere degradar el sistema electoral de un sistema electoral autónomo, efectivo, que ha funcionado, en un sistema general a modo, en donde tanto los consejeros como los magistrados resulten designados de acuerdo con reglas establecidas por el partido mayoritario, además de la conformación del propio INE. Eso sería debilitar a las instituciones. Si esta democracia no acaba de encontrar una estrategia para atacar de fondo y
solucionar o por lo menos mitigar estos tres jinetes del apocalipsis que he mencionado. La desigualdad social, que en este sexenio, por cierto, ha crecido de manera impresionante, la violencia, que también ha crecido, y la corrupción. Si la democracia no acaba por encontrar una solución, que no es varita mágica tampoco, una estrategia, una política que aborde de fondo estos problemas, sí estará sentando las bases de su propia deconstrucción, porque no es vivible para ninguna comunidad seguir padeciendo este nivel de violencia. Lo que acaba de pasar recientemente en Guerrero, un asesinato a mansalva de 18 personas, los feminicidios, la desigualdad, a lo cual además también contribuyó una pésima administración de la pandemia, y la corrupción rampante que sigue. No es posible que podamos seguir viviendo con esto, y sobre todo con el grado de violencia, en donde podemos salir en la mañana de las casas y ya no sabemos si vamos a regresar o no. Entonces, sí puede ir cavando su propia deconstrucción en un sistema en donde se le pretenda engañar al electorado diciéndole que sí se tiene la solución a estos problemas, que no es ni sencilla ni fácil, ni son exclusivamente de esta administración, claro que no, viene de atrás, ¿sí? Y no se encuentre realmente al estadista que pueda hacerles frente, porque esta no es cuestión de las siguientes elecciones, sino de las siguientes generaciones. Esos son los que yo consideraría los elementos de debilidad de la democracia, no saberle y poder responder a la ciudadanía en lo que son estas tres grandes calamidades. Gracias por su pregunta. Pues muchas gracias. Creo que estamos justo cerrando, ¿no? Se cumplió con el propósito, hacer un diálogo y después pues generarlo también con ustedes. Quizá en el futuro igual lo podamos ver para quien nos sigue en redes sociales, ¿no? También ampliar ese diálogo, pero pues en vista del tiempo y agradeciendo la participación de don Emilio Rabasa Gamboa, y instándole a que vuelva alguna otra ocasión aquí a esta Escuela Judicial Electoral, pues nos despedimos de quien nos concedió la oportunidad de sintonizarnos esta tarde y quien nos acompañó aquí en Virginia 68. Buena tarde para todas y todos. Muchas gracias.